bueno, contar un poco de qué se trata la actividad, ¿no?, que vamos a realizar hoy, ¿no?, como lo estuvimos publicando desde el proyecto de investigación, ¿no?, de penas perpetuas y derechos humanos, también penas perpetuas y prolongadas y derechos humanos. Surgió la creación de un canal de YouTube para poder tener información accesible para todos aquellos que necesiten de ella, ¿no?, que les interese, para socializar también. Y en esa razón surgió la idea de poder hacer sobre la aplicación de estándares, de los estándares internacionales en materia de penas perpetuas y también entendemos de penas prolongadas, ¿no? Esto surge de la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales se esperaba ciertamente, ¿no? Hay muchas personas que participan hoy que están afectadas con penas perpetuas o penas prolongadas. Se esperaba bueno, que tenga una sentencia que realmente indique la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de lo que es la pena perpetua en su estado actual en el Estado argentino. Si bien no se pronunció 65, tuvo en cuenta la situación de Álvarez y en un breve párrafo citó que para el tema de la ejecución de las penas perpetuas y de los recursos en trámites y de la resolución sobre este tipo de penas, se tenían que tener en cuenta los estándares internacionales. Aplicar fallos concurrentes, dos votos razonados concurrentes, que son los votos de dos jueces únicamente, pero que recolectan también estándares internacionales aplicables en la materia, que tienen que ver con los derechos humanos justamente. Así que en ese sentido, bueno, hoy contamos con la participación de Claudia Cesaroni, de Hernán Olaeta y de Ramiro Gual, que se va a estar sumando en unos minutos. Estaba retrasado con el tema del tráfico. Y bueno, para no ser más extenso, porque también tengo cierto temor que se pueda cortar a la hora, porque no me dio la posibilidad de la extensión y me dejó en la incertidumbre, a veces me la da y hoy no me la mencionó. Así que por ese mismo motivo, digamos, si seguimos, seguimos, pero hacemos un primer panel, si les parece, de 15 minutos cada uno para que pueda exponer. Y si nos da la otra hora, bueno, pasamos a poder hacer las respuestas, preguntas, ¿no? Seguramente yo voy a ir anotando igualmente lo que quieran consultar, o en todo caso, bueno, pueden levantar la mano también y nos vamos ordenando en ese sentido. Así que bueno, la quiero presentar a Claudia. Si te parece, Hernán, le damos la palabra primeramente a Claudia. Sí, dale. Y para aquellos que, bueno, seguramente muchos la conocen, pero bueno, Claudia en criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el 2004 confundó el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, EPOC. Es docente universitaria en grado y posgrado, y sobre temáticas vinculadas al sistema penal ha publicado libros como El dolor como política de tratamiento, El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales, La vida como castigo, El caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina, Masacre en el pabellón séptimo. No quiero ser más extenso, Clau, te quiero dar la palabra para que vos puedas ilustrarnos un poco con estas temáticas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Se escucha? Tengo que hacer la pregunta típica. ¿Se escucha? Ok. Gracias por estar ahí, gracias por la invitación, que yo entiendo en el marco del proyecto de investigación que estamos llevando adelante, esta actividad, desde la universidad tan atacada en este momento, Madre de Plaza de Mayo, junto con Azucena Racosta y otras compañeras y compañeros que estamos integrando este equipo de investigación, en el marco del cual hacemos distintas actividades y esta la incluso. Yo voy a hacer algo que no hago nunca, que es leer un texto sobre el caso Álvarez. Va a describir
va a hablar Ramiro, no hemos conversado antes con Hernán, con Ramiro, pero sobre los estándares internacionales, estoy segura que ellos van a... Entonces, para no repetirnos, me pareció que era interesante abordar otro aspecto que tiene que ver obviamente con esto, que es en la provincia de Mendoza, que es una de las, y un poco complicada en nuestro país, las perpetuas que se han aplicado a adolescentes, y lo que nos enseña o nos permite analizar este caso. Dentro del análisis de las penas de prisión perpetua, tenemos una corte provincial, que es la corte de la provincia de Mendoza, que ha discutido esto y lamentablemente ha llegado a una conclusión que es, por unanimidad, la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua. Entonces, yo hice un pequeño trabajo que analizaba un poco esa resolución de la Corte, vinculándola a los casos de penas perpetuas de adolescentes. Ese trabajo está a disposición, seguramente lo vamos a incluir en nuestra publicación en el marco del proyecto de investigación, y voy a leerlo ahora. Se llama La prisión perpetua y sus efectos en los cuerpos y en las almas. Y tiene dos epígrafes que dicen: puesto que no se ha juzgado oportuno privarlos de la vida, ¿por qué tratar de hacérsela insoportable? Es una cita de Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Y otro epígrafe que dice: estar condenada a prisión perpetua es preguntarme cada mañana para qué me levanto. Eso lo dijo Adriana Geroli, que es una mujer condenada a prisión perpetua, en la audiencia que hicieron justamente la Corte Suprema de Justicia de Mendoza para discutir previo a tomar la decisión de declarar la constitucionalidad. Al momento de resolver que la prisión perpetua es constitucional, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza elaboró argumentos de todo orden. La decisión fue unánime, pero con variantes. En su voto, el juez Dalmiro Garay Cueli, integrante de la mayoría, con Valerio, Llorente y Day, afirmó lo siguiente: luego de explicitar que el objeto a analizar era solo si la prisión perpetua como pena abstracta, comillas, era compatible con nuestra Constitución. Y ahora cito un texto. Consecuencia, o de lo que dijeron, consecuencia necesaria de lo antes dicho es que, de acuerdo a la referida limitación del objeto de conocimiento y decisión plenaria, no resulta esta la oportunidad para extender e incluir dentro del mismo la validez constitucional de otros institutos jurídicos, al no resultar el momento procesal para expedirse al respecto. Me estoy refiriendo en particular a las normas que prevén y o regulan algunas de las consecuencias jurídicas que se derivan de la aplicación de la prisión perpetua. Y yo precisamente lo que quiero discutir es la posibilidad de decir que una pena es o no constitucional en abstracto, como si se pudiera escindir ese decir si una pena es o no constitucional en abstracto, como si eso no tuviera consecuencias en los cuerpos y en las almas. La minoría, conformada por los jueces Palermo, Gómez y Adaro, entendió que la pena de prisión perpetua puede aplicarse de acuerdo a nuestra Constitución en tanto permita que se cumpla con los ideales de resocialización. Y ese es otro punto que yo, no sé si me va a dar el tiempo, pero quiero plantear como una discusión. ¿Cómo decir que una pena de prisión perpetua es constitucional en tanto se pueden cumplir, permita que se cumpla con los ideales de resocialización, cuando estamos hablando de penas de 50 años como mínimo en su ejecución? Bueno, aquí yo me preguntaba qué significa hablar de prisión perpetua. Me es muy difícil hablar de penas sin mencionar los casos en los que más brutalmente se han violado los derechos de personas que deberían haber recibido un plus de protección por su condición de niños, y a los que se los impuso ese tipo de penas por delitos cometidos cuando tenían 17 años. Así mencionaba el caso de Ricardo David Videla Fernández, en el caso de Mendoza, y Saúl Cristian Roldán Cajal, que son los casos que llegaron al sistema interamericano junto con los de Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y César Alberto Mendoza, y en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del 14 de mayo de 2013, condenó al Estado argentino justamente por aplicar esas condenas. En el caso de David, como él quería que lo llamaran, Ricardo David Videla Fernández, nunca se pudo enterar de esto porque apareció colgado en la penitenciaria de Mendoza el 21 de junio de 2005. Y
Raúl Roldán Cajal se enteró de esta sentencia preso porque está cumpliendo una nueva sentencia a prisión perpetua impuesta justamente en el año 2013 por otro hecho sucedido en la cárcel, mientras estaba cumpliendo una pena que nunca le deberían haber aplicado, ¿no? O sea, cumpliendo una perpetua que no debería haber recibido, intervino o está condenado por intervenir en otro homicidio, entonces ahora cumple otra perpetua ya como adulto reincidente. Cuando les impusieron las condenas que los llevaron a la muerte y a la cárcel de por vida respectivamente, los jueces también dijeron que esas condenas eran constitucionales, porque eran parte del ordenamiento jurídico argentino y que no había contradicción alguna con la Convención sobre los Derechos del Niño porque había libertad condicional a los 20 años. Y la Convención solo vetaba las perpetuas sin posibilidad de carcelación, argumento que la Corte Interamericana derribó como un castillo de naipes. Perdón, Matías, acá hay gente, María está diciendo en el WhatsApp, perdón la desprolijidad, que hay gente que está esperando el acceso, que hay gente que está esperando ingresar. Ya está reseccionada. Ah, ok. Listo, porque veo recién ese mensaje. En ninguna de esas condenas, digo, en las condenas que originalmente dijeron que aplicar penas de prisión perpetua a adolescentes era constitucional porque había libertad condicional a los 20 años, no hubo una sola línea que explicara, que dijera qué significaba para adolescentes de 17 años pasar presos más tiempo que el que entonces tenían de vida. Y tampoco hay ni una sola línea que hable en concreto de lo que significa pasar 50 años preso a una persona en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esto puede parecer algo que no es tan raro, a mí me parece de una brutalidad. No tengo otro término para usar, ¿no? ¿Cómo se pueden usar, no sé, 200 páginas, creo que tiene, o un poco más, esa resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sin hacer una sola mención a lo que significa, en concreto, atravesar una pena de prisión perpetua? No la hay. Y esto, obviamente, digamos, no hablar de las condiciones materiales de detención para condenas previas a las leyes Bloomberg, como el caso de los adolescentes, y para penas posteriores a las leyes Bloomberg, con el dinamitamiento absoluto del sistema de ejecución penal, porque en las condenas previas a las leyes Bloomberg, por lo menos, ¿no? Ahora hay que decirlo como algo valioso, porque ya no está, había libertad condicional, es decir, podíamos hablar de una libertad condicional a los 20 años. Ahora, como ustedes saben, para las condenas impuestas a partir de 2004, algunas, y de 2017 en adelante, todas, para todos los delitos que tengan penas de prisión perpetua, salvo para la infame traición a la patria, no hay libertad condicional ni salidas transitorias. Es decir, que analizar ese tipo de penas sin tomar en consideración que no hay ninguna posibilidad de acceso a ningún derecho, salvo, bueno, por supuesto acá vamos a poder mencionar alguna resolución que tome posteriormente algún tribunal que declare inconstitucional en el caso particular ese tipo de decisión o una reforma legal que pueda haber a futuro, pero hoy por hoy decirle a una persona que va a cumplir una pena de prisión perpetua es decirle que va a decirle cosas concretas, ¿no? Que la van a enviar a cárceles de máxima seguridad, por lo menos al principio de esa condena, que estará años donde hay cárceles muy lejanas, pero también en el ámbito bonaerense, donde esa lejanía no es por ahí de 1000 kilómetros, pero sí puede ser de 600 o de 500. En esas unidades penitenciarias van a ser ubicadas personas en los pabellones o módulos donde la vida es más difícil, insisto, sobre todo probablemente al principio, ¿no? Del cumplimiento de esa condena. Se los va a clasificar como presos peligrosos por el tipo de delito cometido, van a soportar traslados en condiciones infrahumanas 1, 2, 10, 15 veces, y al ingresar en cada unidad penitenciaria van a recibir bienvenidas consistentes en malos tratos, golpes y amenazas. Cuando soliciten una vacante
laboral o una plaza para acceder a estudios universitarios, le van a decir, mira, a vos te falta un montón de tiempo, así que vos tenés que esperar, ¿no? Porque no está visto el acceso a la educación o al trabajo como un derecho, sino como una especie de premio, y entonces un premio para sumar puntaje, para obtener salidas o libertad condicional. Y como te faltan 20 años, o 30, o 40, o 50, ¿para qué voy a gastar, es un poco el pensamiento, para qué voy a gastar una plaza laboral o educativa para alguien que le falta un montón para poder tener algún tipo de salida? Hay muy pocos textos que a nivel internacional analicen la problemática de las penas de larga duración o perpetua. Uno es un documento que uno de los pocos documentos que encontré, se llama La prisión perpetua, es del año 1994, de Naciones Unidas, de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Probablemente haya nuevos, los volví a buscar para escribir mi último libro sobre este tema, Morir un poco cada día, y no los encontré, digamos, algún estudio sobre las penas de prisión perpetua, y analiza los efectos de las penas de prisión perpetua. En cuanto a los efectos nocivos, uno de los más graves es el del aislamiento. Y cito textual: los delincuentes, al haber sido retirados de su entorno social, tienden a perder los contactos con el exterior. La pérdida de relaciones con la familia y con los amigos es probablemente la privación más grave inherente al encarcelamiento durante un periodo largo. Como las modalidades normales de interacción social de la persona condenada se ven bruscamente interrumpidas durante un periodo indeterminado, pronto se dislocan los contactos con el mundo exterior. Otro de los más graves efectos que provocan las penas de larga duración es la enorme dependencia que sufren las personas privadas de libertad, ¿no? Eso lo agrego yo. Es decir, la vida en el encierro es una vida infantilizada, ¿no? Donde casi todas las acciones, desde conseguir agua para hacerse un mate hasta obtener atención médica frente a un dolor de muelas, depende de otra persona, ¿no? De otra persona que está del otro lado de la reja o en una garita, que habitualmente odia sentirse como un empleado, ¿no? Y entonces de los presos, es decir, atender sus demandas, ¿no? Digamos, si uno en su casa tiene ganas de tomar un mate, se levanta, calienta el agua, se hace el mate, a lo sumo se lo pide a algún miembro de la familia con quien tiene un vínculo más o menos afectivo. Ahora, si uno para cualquier cosa que tiene que hacer, tiene que pedirle a otro sobre su vida, que le otorgue o no eso, bueno, eso se torna mucho más complejo, ¿no? A mí, hay, cuando nosotros contamos el origen de la causa, digamos, de la masacre del pabellón Séptimo, siempre contamos que el origen de esa masacre en la que murieron asesinados 65 presos llamados comunes en plena dictadura, empezó porque un celador le ordenó a uno de los detenidos que estaba en el pabellón que apagara el televisor, porque ellos estaban mirando una película, no quisieron apagarlo, eso generó una discusión que derivó en un intento de sanción, etcétera, que derivó en una ridículamente pequeño, es absolutamente habitual, ¿no? Creo que cualquiera de las personas que están detenidas pueden contar seguramente infinidad de episodios aparentemente menores, apagar la televisión o no apagar la televisión, gente grande que está mirando una película, ¿no? Y que derivan en conflictos o en situaciones muy graves, ¿no? O mala atención a las familias, digamos, todas aquellas situaciones que son parte de nuestra vida cotidiana y que en el encierro se transforman en un nivel de dependencia y muchas veces de abuso. Los efectos del aislamiento y la pérdida de autonomía se ven aumentados, obviamente, en personas que comienzan a cumplir este tipo de penas cuando están en proceso de crecimiento, 16, 17, 18, 19 años, ¿no? Cualquiera que es madre o padre de adolescentes sabe perfectamente que todavía 16, 17, 18, hasta 19 y a veces más años, cada vez se va extendiendo más esa cierta dificultad para adquirir autonomía, ¿no? Desde levantarse temprano para conseguir, si uno consigue un trabajo, cumplir el horario,
resolver las cuestiones de las relaciones afectivas, todo lo que significa insertarse obviamente en el mundo laboral o profesional, toda la dificultad que significa autonomizarse de los adultos. No es un proceso que sucede de un día para otro. Si ese proceso se da en el marco de la privación de libertad, obviamente está como no me sale la palabra, ahora quiero decir tallado en el sentido de cortado, ¿no? O sea, interrumpido, ¿no? Es un proceso que se da en condiciones en las que justamente la autonomía es lo que no está, por lo que decíamos recién, es lo que no está eh, más desarrollado. Por el contrario, ¿no? Digamos, la autonomía y la capacidad o la posibilidad, y en algunos casos hasta prohibido, ¿no? No puede, no, no se puede adolescentes privados de libertad, dicen, a mí me sancionaron porque me metí en la celda de un compañero que estaba triste y lo quise consolar o lo quise acompañar, lo quise charlar con él, y está prohibido en el reglamento que un preso entre a la celda de otro, ¿no? Entonces eso supone una sanción. ¿Cómo ese? Infinidad de casos. Bueno, obviamente la última reforma, la de 2017, empeoró todo, ¿no? Digamos, la cárcel, como hemos dicho, se transformó en una especie de tumba. Hagan lo que hagan las personas durante su detención, no va a cambiar eso, no va a hacer que tengan ni salidas transitorias ni libertad condicional, sino que estarán presos de punta a punta hasta agotar la pena. Cuando discutimos, y este es otro punto que a mí me interesa, ¿cómo nosotros que hablamos de estas cosas entre nosotros y estamos de acuerdo en general, cómo hacemos para discutir estos temas con personas que o son víctimas o no lo son, pero miran esto desde afuera, ¿no? Cuando nosotros planteamos estos temas, lo que se nos dice, decime, yo ya creo que ya llegué a los 15 minutos y no empecé ni estoy por la mitad, pero bueno, voy a tratar de redondear algunas cosas. Cuando nosotros decimos estas cosas, tirar, pero cometieron delitos graves. Miren, nosotros estamos hablando de esto y hoy a la noche, porque va a estar Máximo Thompson, que es uno de los chicos del caso Baez Sosa, hablando de su caso. Todo el mundo va a estar hablando de eso. Nosotros podemos estar hablando ahora de estándares internacionales, de lo que dice la Corte Interamericana, de lo que dice no sé qué. La gente quiere que se muera Máximo Thompson y los otros 4 que están condenados a perpetua, o una parte por ahí se va a conmover porque lo va a ver llorar, y la inmensa mayoría que lo vea va a querer que se muera porque dice, vos le pateaste la cabeza a Fernando Báez. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por explicar, por hacer entender que no estamos banalizando el dolor, que no estamos diciendo que no es grave, no son graves las acciones cometidas por personas condenadas a prisión perpetua, sino que el punto de discusión es la respuesta estatal. ¿Cuáles son los límites de esa respuesta estatal? ¿Cuánta cantidad de dolor, diría Nils Christie, si me permitiera mencionarlo? ¿Cuánto es sensato? ¿Cuán sensato es aplicar 50 años de pena a una persona? ¿Cuán humano es aplicar 50 años de pena a una persona? Haya hecho lo que haya hecho. ¿Cómo es posible que, volviendo a los jueces de la Suprema Corte de Mendoza, se escindan su decisión de imponer este tipo de pena a los efectos materiales de ese tipo de pena, a cómo se cumple materialmente a cuántas semanas de frío, cuántas semanas de comer mierda, cuántas semanas de no ver a tu familia, cuántos días, cuántas horas, ¿no? Cómo se expresa, cómo ese tiempo material, 50 años, 30 años, 40 años, se expresa en múltiples pequeñas muertes cotidianas, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo es posible que la minoría de este voto, la minoría más, comillas, 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 lo digo acá porque se los digo en la cara a ellos, más progresista de esa composición de la Suprema Corte, el doctor Palermo, etcétera, puedan decir que son 2 problemas distintos, el monto de pena y la ejecución de la pena?
como si hubiera alguna manera de ejecutar una condena a 50 años de cárcel, o a 45, o a 49 y medio, que posibilite la resocialización. Como si fuera posible ejecutar humanamente una condena de ese tenor. Digan lo que digan, ¿no? Digamos, por eso a mí yo creo que a veces hay un problema en cuando nosotros contamos un caso, ¿no? Yo tengo acá, bueno, lo que dijo la Corte en el caso de las personas menores, con esto voy cerrando, lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Mendoza, ¿no? Entonces yo podría recitarles, dijo que las condenas que tienen que tener en cuenta la menor culpabilidad y debe tener en cuenta la condición jurídica de niño, bla, bla, bla. Pero la realidad material y jurídica de nuestro país es que se siguen aplicando penas a personas menores de edad de 20, 25, 35, 34 años. Y que hay en discusión en este momento proyectos en el ámbito legislativo que quieren bajar la edad de punibilidad a 12 años, porque les parece poco que este monto o que este tipo de pena se imponga a personas de 16 años, lo quieren bajar a 12. Lo quieren bajar a 12 para que después nos conformemos y la bajan a 14. Pero digo, la discusión sobre el monto punitivo, la cantidad de castigo, es la que me parece está ausente, ¿no? Y se encubre con decisiones como la de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que se permite en 200 páginas de texto obviar la discusión sobre lo que significa materialmente atravesar una pena de prisión perpetua o lo que significa en la práctica ejecutar una pena de esas características con los estándares legales y constitucionales que tiene nuestro país, obviando que si es una condena de 50 años, no hay manera de que esos estándares constitucionales y legales se cumplan. Dejo acá y después, si posible, hacemos algún tipo de... Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Eh, Nada, muy interesante todo lo que compartí. Yo le quiero dar lugar a Hernán y después, bueno, veremos si hay alguna consulta o alguien quiere preguntar algo. Pueden levantar la mano o escribir por el chat. Pero bueno, lo quiero presentar a Hernán Olaeta, también agradecerle la amabilidad de participar hoy, de que esté aquí en esta actividad también. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo, una maestría en Metodología de la Investigación Social, eh, doctorando en la Facultad de Derecho de la UBA, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, el Instituto Universitario de Policía Federal y otras casas de estudio. Es director nacional de Política Criminal en materia de justicia y legislación penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Escribió artículos y libros también relacionados con estas temáticas, sobre historia, derecho, estadística criminal y criminología, entre los que se destacan algunas reflexiones sobre el estudio de los delitos económicos en Argentina, por ejemplo, 2016, la concepción científica de la delincuencia, ¿no? También podemos tener punitivismo en Argentina, bueno, la construcción científica de la delincuencia y el surgimiento de las estadísticas criminales en Argentina, ¿no? Entre otras obras. Así que, bueno, sin explayarme más, para ser generoso con el tiempo, te doy la palabra, Hernán. Muchas gracias. Gracias a vos, Matías. Estoy viendo que se me está entrecortando un poquito, así que, bueno, si son muchos los cortes, avísame y trato de buscar una nueva conexión. Sí. Y también te paso el aviso que hay gente ahí, me dice la cátedra, que está intentando ingresar. Creo que ya le diste ingreso, ¿no? Sí, acá no me figura ninguno para ingresar. Por ahí hay delay. Perfecto, bárbaro. Claro, bárbaro. Bueno, yo, como iba a hablar Claudia y Ramiro, y sobre todo Ramiro, sé por dónde va a enfocarse, traté de agrupar algunas ideas por ahí un poquito más generales sobre la prisión en Argentina hoy, contarle algunos datos que siempre vienen bien tener presente a la hora de reflexionar sobre estos temas y tirar algunas ideas como para sumar al debate, digamos, desde una perspectiva, si quieren, un poco más genérica, saliendo un poco del caso
saliendo un poco del estándar y la discusión jurídica puntual, digamos, ¿no? Pero me parece interesante para contextualizar. Y ahí voy a tratar de ser breve, digamos, no tomar mucho tiempo, así que después debatimos, que es interesante esa parte, para escucharlo también. Pero ahí es inevitable también, si uno reflexiona sobre la prisión en Argentina hoy, digamos, las personas que están con prisión perpetua hoy están en un contexto, digamos, ¿no? Que es la situación de la prisión en Argentina hoy. Y la situación de la prisión en Argentina es una situación que fue cambiando dramáticamente, diría, en las últimas décadas. O sea que hay un contexto muy particular en el que estas personas están viviendo en las cárceles argentinas de hoy. Y acá se nota mucho este cambio que hubo en el funcionamiento, en la situación y las condiciones de detención en los últimos, diría, 20, 30 años, digamos, ¿no? Y acá, por ahí, para hablar en términos más genéricos, podríamos retomar un poco los conceptos que decía Soso, cuando él hablaba de este traspaso del modelo normalizador al modelo securitario, digamos, ¿no? Que en Argentina se vio muy claramente esta idea de una prisión que se instala con un marco teórico, un marco jurídico que es importante para el caso que estamos estudiando hoy, especialmente, la idea de la resocialización, por ejemplo, de ahí tiene ese marco teórico, pero un marco que apostaba a una prisión correccionalista, una prisión bajo los ideales, obviamente influenciadas por el positivismo, pero sin duda los ideales resocializadores, ¿no? Entonces hay todo un funcionamiento asociado a la prisión argentina de gran parte del siglo XX que tiene que ver con este modelo, ¿no? La idea de trabajo, de educación, de religión. Es decir, son las ideas en las que se basa un modelo que apunta a esta, entrecomillado, resocialización, digamos. Entonces hay toda una organización jurídico-carcelaria en torno a un modelo teórico. Y hay una organización de la prisión en torno a este modelo, con etapas, con fases que uno conoce bien, ustedes también la conocen mejor que yo, con una idea, que es la idea del regreso, el horizonte es el regreso a la ciudad, el regreso a la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, este modelo, obviamente, entra en crisis en un momento determinado, y aparece esta otra idea que Soso, recuperando algunos autores de otros países, habla como el modelo securitario, digamos, ¿no? O la prisión depósito, que se ve muy claramente en la emergencia de principios del siglo XX, digamos, ¿no? Finales del siglo XXI, perdón, finales del XX, principios del XXI, y que en Argentina se ve muy claramente durante las primeras décadas del siglo XXI. Este es un modelo que apunta más a la neutralización, a la pena retributiva pura, y a una renuncia, al menos de lo discursivo, a esta idea normalizadora, correccionalista, resocializadora, digamos, ¿no? Pero claro, dentro de una normativa que todavía estaba con el otro paradigma. Acá se puso un quiebre, digamos, una contradicción, un hiato ahí entre la prisión con sus objetivos, con su normativa, con su marco jurídico conceptual y las prácticas en la prisión, ¿no? Y acá se ve con mucha fuerza este modelo securitario, este modelo de neutralización, que se vio en gran parte de las prisiones argentinas a finales del siglo XX y principios del XXI. Y acá hay una coincidencia, me parece que es interesante reflexionar, entre la instalación de este modelo, de estas prácticas de prisión en Argentina, con el modelo de política criminal. Como ustedes analizan los primeros discursos punitivistas argentinos, el famoso populismo punitivo del cual mucho se ha hablado, ya en el 2000 aparecen los antecedentes, ¿no? Ustedes siempre, un poco más grandes, se acordar de los conceptos de Tucau, de Duhalde, y obviamente la agenda del 2004, ¿no? La agenda de seguridad a partir de las leyes Bloomberg. Es decir, acá se ve una cierta coincidencia entre un modelo que apunta al vuelco punitivo de lo normativo, una apuesta al modelo de seguridad severa, con el funcionamiento práctico de la prisión. Entonces acá se produce como una especie de quiebre en este modelo resocializador, este modelo que es el que está en el marco teórico, en el marco conceptual del funcionamiento de la ejecución de la pena, y entra con crisis, ¿no? Y ahí aparece lo que Soso, digamos, ¿no? Una prisión en la que conviven economías mixtas, digamos, ¿no? Conviven prácticas muy asociadas a la prisión depósito, a la idea neutralizadora, a la idea retributiva, con
ciertas prácticas muy asociadas al modelo disciplinario, al modelo correccional, al modelo normalizador, digamos, ¿no? Hay una retórica que parece entrar en contradicción con la práctica. Esto ya produce un quiebre, y esto también lo observando en Argentina, y cuál es el modelo de prisión que aparece en la norma, digamos, ¿no? Esta primera crisis, digamos, ¿no? La prisión real y la prisión en la norma, en la ley, digamos, ¿no? Y en este contexto me parece que aparece la reflexión específica sobre cómo se insertan las personas que tienen una pena de prisión perpetua a estos modelos dinámicos, ¿no? Estos modelos dinámicos y contradictorios, digamos, ¿no? O sea, se ve la idea de las personas con prisión perpetua muy asociadas al caso paradigmático de la prisión depósito. O sea, parece ir en esa línea, digamos, ¿no? Parece armonizar con una idea de prisión, con un modelo de prisión que apunta únicamente a la neutralidad y a ninguna esperanza. Es un modelo sin horizonte, ¿no? Y me pareció importante dentro de este marco teórico básico pensar y traer algunos datos también, ¿por qué no?, para ilustrar un poco más el caso de Argentina. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ¿qué lugar ocupan hoy en las prisiones argentinas las personas con una prisión perpetua? ¿Qué tan importante, qué peso cuantitativo y cualitativo tienen estas personas dentro de la situación carcelaria argentina hoy, 2024? Por ahí podemos traer algunos datos que creo que sirven, sobre todo sirven porque son datos oficiales. Y me parece que eso es interesante, porque es interpelar al poder político, digamos, es interpelar al Estado desde la propia producción del Estado, ¿no? Acá no estamos trabajando con otras fuentes que obviamente son muy interesantes, como los testimonios, los trabajos cualitativos, las entrevistas, las percepciones, que son relevantes, pero a estos fines tal vez no sean tan importantes. Me parece que a estos fines es interesante trabajar con la propia información que surge de la administración, ¿no?, de los servicios penitenciarios y de la justicia penal. Y ahí quería repasar algunos datos que me parece que es interesante tenerlos en cuenta para reflexionar con un poquito más de rigor sobre la situación concreta de estas personas hoy en la prisión argentina. En el año 2022, que es el último año que hay información oficial, se dictaron en la Argentina 250 condenas a prisión, una variación sobre que empieza a crecer bastante la cantidad de condenas dentro de este número chico. Entendemos que es un número escaso en relación a el funcionamiento del sistema penal. Pero piensen ustedes que hasta el año 2017 se dictaban alrededor de 100, 120 sentencias a prisión perpetua, y ya desde el 2017 los números son de 250 para arriba, digamos, ¿no? O sea, dentro de algo excepcional, es algo que cualitativamente está mostrando ya un incremento. Y esto se traspasa y se traslada a la situación de la población carcelaria. Y acá también es importante, si me permiten, un minutito de contextualización. Las tasas de encarcelamiento en Argentina, como muchos de ustedes deben saber, han ido creciendo bastante desde el siglo XXI, ¿no? Hoy en Argentina, digamos, según la última estadística oficial, al 31 de diciembre del 2022, había algo más de 100.000 personas privadas de libertad en unidades penitenciarias. 105.000, para ser más exactos, son las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. Da una tasa de 2,27, que es una tasa de encarcelamiento bastante alta, si uno tiene en cuenta la realidad regional e internacional. Pero claro, si uno le suma también la cantidad de personas que están privadas de libertad en comisarías, alrededor de 12.000, las cantidades de personas que están en prisión domiciliaria, también 11.000, 12.000 personas, y la cantidad de personas que están en dispositivos para jóvenes actores, estamos hablando de una tasa de encarcelamiento que supera bastante los 250 casi 1.000. ¿Sí? Estamos hablando de en una realidad que muestra que Argentina tiene tasas de encarcelamiento muy altas. Si sumamos las personas que están privadas de libertad en ámbitos no penitenciarios, esa tasa es más alta aún, digamos, ¿no? Entonces, hay un contexto, digamos, de un derecho penal, de un sistema penal retributivo, punitivo, digamos, ¿no? Con unas cantidades bastante altas de personas privadas de libertad, ¿no? Piensen ustedes que entre el año 2012 y el año 2022, o sea, en los últimos 20 años, se incrementó casi el 80% la tasa de encarcelamiento en Argentina. Eso es muy alto. Por general, las tasas de encarcelamiento no tienen variaciones muy exponenciales, ¿no? Hay una población cautiva, una clientela penal que se mantiene bastante estable. Sin embargo, Argentina ha mostrado un crecimiento bastante fuerte, digamos, ¿no? Que tuvo un especial impulso también en el año 2016
a partir de la emergencia de los delitos contra la fracción de drogas y delitos contra la integridad sexual, que es materia de otro tema, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que hay un crecimiento bastante fuerte, lo cual también implica un cambio en la situación de las prisiones, ¿no? Por la cantidad de prisiones y el estado de las prisiones tendió a empeorar, digamos, dentro de esta dinámica. Pero en este contexto, digamos, ¿no? De encarcelamiento masivo, de crecimiento de las tasas de encarcelamiento, ¿cuál es la situación de las personas con prisión perpetua? Y acá hay un dato interesante, ¿no? Cuando uno analiza el número total de personas que están privadas de libertad con una sentencia a prisión perpetua, ese número es de alrededor de 2.600 personas. Según el último reporte del SNEP, hay 2.649 personas, con lo cual uno diría que es una cifra menor, pero claro, es una cifra menor en el contexto general, pero es una cifra que ha tenido sus mutaciones. Piensen ustedes que en el año 2002, que es cuando estamos haciendo el inicio de este análisis estadístico, la cantidad de personas con prisión perpetua eran 1.168. O sea, las personas con prisión perpetua en prisión crecieron 120% en los últimos 20 años. O sea, sí, estamos hablando de un número relativamente chico dentro del contexto, pero es un número muy creciente. Esto está hablando también de una dinámica que son personas que han sufrido la peor de las penas, una pena de prisión perpetua. Entonces me cuento con que, bueno, hay algunos trabajos que, por condenas, sí, es poca gente, pero es una cantidad creciente y son 269 historias, ¿no? Son historias de vida. Acá estamos hablando de personas que están en una situación muy particular y que requiere un análisis muy permanente. Este crecimiento cognitivo, este populismo cognitivo, con la cantidad de personas con condena de prisión perpetua en prisiones argentinas. Parece haber una relación, si bien en niveles de una situación creciente de estas personas privadas de libertad. Después también es interesante, quería traer a colación algunos datos, prometo ser breve para no extenderme mucho, de lo que surge del SNEP. Ustedes saben, el SNEP es la estadística. Y esta información nos muestra que estas 2.600 y pico de personas con prisión perpetua que están en cárceles argentinas son personas que en la mayoría de los casos tienen menos de 45 años de edad. Hasta el 65% de las personas condenadas a perpetua tienen menos de 45 años de edad. O sea, tienen una proyección de vida enorme y esta condición los está haciendo frustrar en lo que tiene que ver con su proyección de vida, ¿no? Estamos hablando con personas menores de 45 años de edad. Realmente hay una preponderancia de varones y es un grupo de particulares. En una gran cantidad de casos son personas que están hace más de 15 años en prisión. Más allá de algunas informaciones sobre las características de las personas que están privadas de libertad, también muestra cómo uno puede tener una hipótesis de cómo estas personas se comportan dentro del oficial, en programas educativos, tiene una alta participación en programas y en actividades relacionadas con el trabajo y con la educación. Bueno, Rami. Bueno, Matías. Bueno, no, por favor, buenas tardes a todos y a todas. Primero, disculpas a todos y a todas, especialmente a Matías, a Claudia y a Hernán por la demora, algunos problemitas que ya sabíamos que podían ocurrir y bueno, nada, les pido mil disculpas por la demora. Yo voy a hablar muy poquito, principalmente porque no pude escuchar a Claudia y a Hernán y entonces estoy participando de una conversación rara porque no escuché a los otros participantes de la conversación. Así que solamente voy a decir 2 cositas o 3 cositas y no más que eso, porque tengo más ganas de que abramos a preguntas y poder participar ahí de verdad en un diálogo que ahora me va a quedar medio raro de hacer. En la invitación, Matías, aparecía muy fuerte la imagen del fallo Álvarez, pero puntualmente el fallo Álvarez de la Corte Interamericana. Intuyo que ya se habrá estado hablando un poquito sobre eso, con lo cual voy a pasar medio... ¿No se habló de eso? ¿No? ¿No? Ah. Entendí que era de eso. Bueno. Sí, era... Todos pensamos que lo ibas a hablar vos, Ramiro. Mira, bueno. Okay. Cuando no nos ponemos de acuerdo, entonces, bueno, como seguramente Ramiro va a hablar de esto, entonces yo hablo de otra cosa. Como seguro, y bueno, vos llegaste último, tenés que hablar de eso. Me toca a mí, bueno, ok. Digo tres cosas y las digo intencionalmente sin PowerPoint para no demorarlo tanto, ¿sí? Lo primero que digo es que tenemos un problema muy grave, que no es solo el problema de personas muchos años en prisión y
y lo exacerbado del dolor estatal que eso supone, ¿sí? Que ya es un problema en sí mismo, sino que a eso se le suma un segundo problema, que es el problema de la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo de dolor el Estado tiene en mente para las personas a las cuales condena a perpetua. Como todos ustedes saben, eso en gran medida es la consecuencia de que hoy en las cárceles federales y en las cárceles provinciales, de las cuales seguramente Hernán les ha estado dando estadísticas, sabemos que hay unas 2.600 personas, Hernán me corregirá el número, pero hay unas 2.600 personas condenadas a prisión perpetua. Lo que en principio no sabemos todos, tal vez Hernán sí lo sabe, pero el resto no lo sabemos porque la manera en la que está procesado el SNEP y el primer dato que nos arroja el SNEP a los usuarios del SNEP no nos lo permite saber es de esas 2.600 personas, cuáles pertenecen a cada uno de los 3 regímenes de prisión perpetua que hay hoy en la Argentina. Como ustedes saben, hasta el año 2004, un segundito más para atrás, como ustedes saben, el legislador en 1921, tal vez poco amablemente, eligió llamar prisión perpetua a algo que no era una prisión perpetua. El legislador decidió que el código, en medio del marco donde el liberalismo bien entendido, no el liberalismo mal entendido actual, el liberalismo bien entendido, el de Beccaria, el del siglo XVIII, se encuentra con el positivismo y establece un sistema de penas raro como todos los códigos del principio del siglo XX, donde el liberalismo está dialogando con el positivismo y se están repartiendo un poco, permite algunas cosas, otras no las permite, hay una suerte de tensión. Entonces, arma un sistema de penas determinadas, de penas con número, con un pequeño espacio para unas penas indeterminadas. Con una decisión rara, pero una decisión en definitiva de llamar a eso pena perpetua. Pero Moreno no pensaba que fuera perpetua. De hecho, Moreno establece en el artículo 13, y este es nuestro código, esta es la estructura de nuestro código actual, digo, Moreno establece en el artículo 13 que las personas solo pueden agotar su pena previo egreso por libertad condicional a los 20 años. Entonces, hace una pena indeterminada que solo recupera la libertad a través de una suerte de decisión graciable del Estado, que dice, te corregiste, así que te dejo irte. A partir de los 20 me lo podés empezar a preguntar y algún día te voy a decir que sí. Pero si siempre te digo que no, no te vas nunca. ¿Qué pasó, Matías? ¿Me permiso? No. ¿Otra cosa? Ah. No, está perfecto, le estoy contestando a una señora que escribió en el chat. Perdón, bien. Entonces, digo, entonces nosotros tenemos desde el principio con Moreno un primer régimen de prisiones perpetuas, que es las personas que se las condena a perpetua, pero que no es perpetua realmente perpetua, que es una perpetua con alguna expectativa de que se vayan en libertad a partir de los 20 años algún día, ¿sí? Con algunas excepciones. Si la persona además es declarada reincidente, si la persona quebrantó una libertad condicional anterior, ¿sí? Pero en el mapa de las prisiones perpetuas de 1920, 1930, 1940, eso eran realmente excepciones. Con lo cual, la libertad condicional era la regla y las personas algún día, cuando la autoridad quisiera, y este era el problema, cuando la autoridad quisiera, se iban en libertad. Hay un segundo gran régimen, digamos, entre las llamadas leyes Bloomberg y la llamada ley Petri, digamos, entre 2004 y 2017, donde si el hecho se cometió en ese segundo escalón, ya empezamos a tener algunos problemas. Y la libertad condicional es una posibilidad, menos para reincidentes, menos para quebrantadores de libertad condicional, y 4 delitos. 4 delitos de sangre, como se le decía en una época, el 87º, criminis causa, agresión sexual seguida de muerte, privación ilegítima de libertad seguida de muerte, secuestro torsivo seguido de muerte. Pero como las prisiones perpetuas son mucho más que esos 4 tipos penales, todavía la libertad condicional sigue siendo una posibilidad. Por ejemplo, para cualquiera que cometa un homicidio agravado, mientras ese homicidio agravado no sea un criminis causa. Todos los otros incisos del 80, por dar un ejemplo. Esto se rompe en el 2017. En el 2017, con la ley Petri, los delitos prohibidos de acceder a la libertad condicional son prácticamente todos los delitos de prisión perpetua. Y entonces ahora la libertad condicional, para aquellos que el hecho es cometido posterior al 2017, se vuelve una verdadera excepción. Pero una excepción muy compleja, porque el artículo 13 no lo tocaron. El artículo 13 sigue diciendo, las personas con prisión perpetua a los 35 años podrán pedir la condicional.
Y el artículo 14 dice, todos ustedes no pueden pedir la condicional. Entonces, le hago caso al 13 o al 14. Problema. Ahí termina como una de las 3 cosas que yo quería decir. Tenemos este problema. Segundo cosa que quería decir, tenemos la necesidad de saber cómo salir de ese problema. Adelanto, para mí la resolución, obviamente, es la inconstitucionalidad del sistema, pero, claro, que vivo, pero ¿quién te va a dar la inconstitucionalidad? Esa es la discusión. Frente a eso hay como 3 soluciones en el mientras tanto, ¿sí? O mejor dicho, la solución es la derogación de la ley y la vuelta a una ley racional. ¿Quién va a organizar en este momento en la Argentina un proyecto de ley racional que organice el sistema penal de una manera mejor que la actual? Difícil. En ese mientras tanto, mientras se juntan esas racionalidades que además se transformen en votos, va a ser muy difícil, hay como 3 soluciones posibles. La solución, digamos, Fernando Burlando, la perpetua es verdaderamente perpetua y entonces el legislador lo que quiso decir es que se pudran en la cárcel y no se van nunca. Esto tiene un montón de problemas, por suerte. Entre otros problemas, tiene... Hola. Ahí está. Todo el bloque constitucional federal parece invitar a pensar que no podría haber penas realmente perpetuas en la Argentina. La segunda solución, bien intencionadamente, trata de decir, bueno, si la solución va a ser que se mueran en la cárcel, busquemos un número, alguno, el que se pueda, ¿sí? Y esto es una solución que primero fue jurisprudencial. Históricamente, ya con el Código Viejo, digamos, el previo al 2004, ya los jueces, cuando se encontraban con esas excepciones, el 13 me dice que te puedo dar el 13 me dice que solo te vas a ir con la condicional, pero como sos reincidente, el 14 me dice que no te puedo dar la condicional, eso, que eran pocos casos, pero existían, los jueces lo resolvían dando un número, es decir, transformando la indeterminada en una pena determinada. Claro, al principio ese número eran 25, algún día uno dijo 37,5, y hoy algunos dicen que por ahí 50. ¿No? Y entonces ahora estamos en la discusión de la transformación en un número con la posibilidad, digo, post-reforma del 2004, de que ese número sea hasta 50. Esto tiene un segundo grado de problemas, que es hasta qué punto nosotros podemos utilizar esas analogías que están pensadas para penas determinadas para una pena indeterminada. Unas reglas que se pensaron para el concurso de penas determinadas, hasta qué punto la podemos traer a las penas indeterminadas, por ejemplo. Hasta qué punto podemos pensarlo como una analogía bonam partem, es decir, una analogía en beneficio de la persona condenada, que es la única analogía que el derecho penal soportaría. Alguien me dirá, y bueno, si la solución es que la perpetua sea realmente perpetua, bueno, decir 50 o decir 37,5 parece una solución a favor de la persona condenada, porque el otro lado es el infinito, ¿no? Bueno, esa discusión tiene un problema extra, que es que en Álvarez, pero no en la Corte Interamericana, Álvarez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso muy particular, con un montón de bemoles, que ahora, si quieren, después lo podemos charlar, y en un fallo, que el fallo es de muy mala calidad de técnica de redacción, intencionalmente, creo yo, pero no sé, una de las pocas cosas que queda claro es que dice, che, y eso de transformar penas indeterminadas en penas determinadas, eso de lo que en la cárcel llamábamos darle un número, eso no va más. Un juez de ejecución nunca puede transformar una pena indeterminada en un número. Eso está totalmente prohibido. Eso yo no lo voy a validar nunca que me traigan un caso, eso yo lo pienso validar, dice la Corte. Con otras palabras, pero dice eso. Entonces, tenemos otro problema. El tercer problema, claro, o la tercera solución al problema, sería no pensar la pena como materialmente perpetua, no pensar en transformar en un número, sería pensar en la inconstitucionalidad. Claro, sí, obvio, qué fácil. Porque nos va a ir bárbaro. Ahora, yo quiero seguir dando la discusión por la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Primero, porque la literatura usualmente sobre inconstitucionalidades y la jurisprudencia sobre inconstitucionalidades normalmente lo que dice es, ojo que la inconstitucionalidad es una medida sumamente excepcional. Y yo quiero hacerme voz de esa decisión de la Corte de que la inconstitucionalidad de una norma es una decisión sumamente excepcional. Bueno, sumamente excepcional precisamente significa que solo se usa ante casos muy, muy, muy graves, y estamos ante casos muy graves. Estamos ante un caso donde un mismo Código Penal, en el artículo 13 dice A y en el 14 dice no A. Y yo tengo que saber si aplico el 13 o el 14. Alguien me tiene que explicar eso. Y bueno, la manera de resolver eso, hasta que alguien arme un código más o menos razonable, es la inconstitucionalidad. Está en riesgo una buena cantidad de garantías constitucionales y de derechos constitucionales y convencionales
Y finalmente, y esto me parece lo más interesante para poder decir la tercera cosa, que es algo sobre Álvarez en la Corte Interamericana, finalmente lo que a mí me parece más interesante es que la discusión debería ser qué es lo que nos parece inconstitucional del sistema de perpetuas hoy. Parece una obviedad, pero no es tan obvio. A nosotros nos puede parecer inconstitucional, creo, por lo menos 3 cosas diferentes. Nos puede parecer inconstitucional que existan penas realmente perpetuas. Y entonces, simplemente con que en el caso de X persona, nosotros digamos que esa norma del 14 o del 17 que a esta persona concreta le prohíbe acceder a la condicional es inconstitucional, alcanza para que la persona espere, si cometió antes del 2004 el delito, 20 años, si cometió después del 2004, 35, espere su tiempo y vaya y le pida al juez la libertad condicional, que hagan los informes de la unidad, que los informes salgan más o menos bien, que el fiscal no se oponga, que el juez acepte y que la persona se vaya a la calle si están todos más o menos de acuerdo. Alguien podría decir que eso es lo único que le parece inconstitucional, que existan penas realmente perpetuas. Alguien podría decir, no, hay algo más de inconstitucional que eso. También es inconstitucional que el plazo para la libertad condicional, o como le decían en el pasado, el plazo de gracia, o como le dice hoy los tribunales internacionales, el plazo de revisión, sea a los 35 años. Eso es un montón. Eso se estableció en el 2004 y es un montón. Y eso me parece inconstitucional. Y me parece inconstitucional, sobre todo, me parece inconvencional, porque está establecido por encima del tope que establece el Estatuto de Roma para delitos incluso más graves que los delitos que son combinados con prisión perpetua, que son delitos graves. Por eso tienen perpetua. Entonces, uno podría decir, el problema es en el límite del plazo. Entonces, yo ahí no solo quiero que se declare la inconstitucionalidad de esa norma en el 14 o en el 17 que me prohíbe alcanzar la condicional, sino también quiero que se declare la inconstitucional de la reforma del artículo 13 en el año 2004, que llevó mi plazo de revisión, o de libertad condicional, como quieran decir, de 20 a 35. Y alguien podría decir un poquito más que eso. Alguien podría decir, a mí me parece inconstitucional que cuando Matías va preso y lo condenan a perpetua, su cómputo no diga un día en el cual él seguro se va a la casa. Matías necesita certeza. Después discutimos si son 20, 25 o 37 y medio. Pero el cómputo tiene que decir un día en el cual, aunque el director de la unidad a Matías lo odie, y aunque su juez se la tenga jurada, hay un día que le abren la reja y Matías se va a la casa. Lo que me aqueja de la prisión perpetua es que existan penas indeterminadas, no que haya penas realmente perpetuas. Es otra cosa. ¿Sí? Y entonces ahí ya es mucho más amplio. Ahí tengo que discutir hasta el Código de 1921, cuando estableció penas determinadas e indeterminadas a la vez. Y lo que quiero discutir es que mi código solo tiene que tener penas determinadas. Porque poner en cabeza de actores de carne y hueso la posibilidad de que Matías o Andrés o Claudia algún día se vayan a la casa, eso tiene problemas con el principio de certeza que debería gobernar la disposición de penas. Y ahora voy a la tercera foto. ¿Qué dice Álvarez? ¿Qué dice la Corte Interamericana en Álvarez? Primero, dice menos de lo que nos gustaría. ¿Por qué dice menos de lo que nos gustaría? Porque en realidad Álvarez es un caso que llega por debido proceso. Álvarez es un pibe condenado de muy jovencito, en un caso terriblemente mediático, con muchísimo ruido alrededor del juicio, y entonces el juicio se hace vulnerando un montón de garantías constitucionales. Y con eso, la defensa llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el mientras tanto, aparece el problema de la prisión perpetua. Y aparece el problema de la prisión tal vez realmente perpetua. Y entonces, un poco por la ventana, aparece como un segundo agravio, che, ¿qué vamos a hacer con el sistema de perpetuas que se está creando en la Argentina a partir del año 2004? Piensen que Álvarez es un caso del 96, con lo cual es previo a todo este desmadre de Bloomberg para acá. Es perpetua vieja, vamos a llamarlo. Con un agregado, que es que a Álvarez en algún momento de todo su recorrido le sacan la reclusión. Y Álvarez es primario. Entonces Álvarez, como ley vieja, a los 20 podría haber pedido la condicional. Pero bueno, con todo este ruido que había de fondo también, ¿quién le iba a dar la condicional? ¿No? Ese es como un segundo punto interesante a discutir. Pero bueno, básicamente era un caso raro. Era un caso tan raro que la Corte Interamericana, en su voto mayoritario, vamos a llamarlo, dice, bueno,
yo voy a hablar solamente sobre el debido proceso. Y sobre eso me voy a expedir. Y sobre el otro no se expide. El voto mayoritario, vamos a llamar. Ahora, cuando no se expide, tampoco es que dice, no me expido porque me parece que las prisiones perpetuas están perfectas. ¿Sí? Decide no hablar sobre el tema. Y no nos da mucha indicación sobre qué pensaban esos jueces sobre el fondo. Es como que su problema es más de forma, más de procedimiento que de fondo. Ahora, hay unos pocos jueces que dictan un voto razonado. Si quieren, un voto mayoritario propio. ¿Sí? Esos jueces dicen un montón. Así como el voto mayoritario no dice nada, esos jueces dicen un montón. Y, por ejemplo, dicen que la Convención Americana de Derechos Humanos y que el sistema interamericano de derechos humanos tiene estándares mucho más rigurosos contra la prisión perpetua que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo cual, en algún punto, toda la literatura que viene produciendo el sistema europeo de derechos humanos, que por ejemplo establece que no puede haber plazos de revisión por encima del Estatuto de Roma, en muchos precedentes, y condena a países por establecer plazos de revisión por encima, y por supuesto que todo país debe obligatoriamente tener un plazo de revisión, con lo cual las dos primeras inconstitucionales, la de la pena realmente perpetua, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dice que no. Plazo de revisión en 35 años, el Tribunal Europeo ya dice que no. Bueno, la Corte acá dice, nuestros estándares son aún más estrictos, con lo cual todo lo que Europa dijo que no, seguro que acá no, pero además más que eso. Y en ese más que eso, avanza con esta tercera cosa que nos puede molestar de las prisiones perpetuas. Dice, a mí me molestan las prisiones perpetuas, dice la Corte Interamericana de ese voto razonado. A mí me molesta que existan sentencias donde Claudia o Rubén o quien fuere, cuando es condenado a perpetua, no sabe el día que se va a ir. La pena después puede ser modulada progresivamente, ya entendí, pero el mismo día que Matías es condenado, hay un día en el cual él sabe que se va a ir. Y por más que el director no quiera, por más que el juez lo tenga cruzado, hay un día que tienen que abrir la reja y Matías se va. ¿Estamos mejor o peor que antes de que la Corte Interamericana dicte Álvarez? Yo creo que estamos mucho mejor. Yo creo que estamos mucho mejor porque no es que en un tribunal de 9 un voto dice esto y se descuelga. Es una minoría, pero es una minoría bastante fortalecida, con lo cual es de esperar que en la próxima oportunidad en la que esto se tenga que discutir, tengamos buenas novedades. Y además, no falta tanto para eso. Y esa es la segunda buena noticia, digamos. La Argentina tiene otros casos en el sistema interamericano de prisiones perpetuas que sí fueron específicamente a la Corte, al sistema interamericano por prisiones perpetuas y que en breve deberíamos tener una respuesta. Con un tribunal con una composición bastante parecida a la que ya nos dio un guiño de que podría andar todo más o menos bien. Así que me tocaba hacer el comentario optimista. Eso, de Álvarez, y los escucho y discutamos. No, muchísimas gracias, la verdad. Muy ilustrativo. Y ahí sí, ahí mira, hay una pregunta, dice, ¿cuáles serían esos casos? Si se puede saber, ¿no? Los que van solo por perpetua, me imagino. Y decir nombres, sí. Bueno, uno es de un compañero que creo que está Alejandro Romero ahora, De Moyar, ¿no? Por ejemplo, es el de Ariel. El de Ariel, que yo lo conocí ahí en la 31, donde está Matías. Ese, por ejemplo, debería haber novedades dentro de no tanto tiempo, digamos. Y es un caso genuinamente de perpetua, digamos. Ahí pego el link de la audiencia que tuvo él con la presidenta de la Corte en ese momento, Interamericana de Derechos Humanos, y la comisión. Marcela, levantá la mano. Marce, ¿podés preguntar? Sí, hola, buenas tardes para todos. Bueno, me presento, soy Marcela. Por ahí muchos de acá, de los que estamos presentes, nos conocemos porque trabajamos en este tema de lo que es prisión perpetua y que nos duele tanto el alma porque nosotros las estamos atravesando. La mía, Ramiro, es para vos, porque yo con Clau ya me conozco y con Hernán recién es un gusto conocerlo. La mía es una prisión perpetua sin número. O sea, ayer tuve una audiencia con mi juez, lo cual le planteé que en los otros años que llevo de condena
Yo ya vengo con una readaptación desde, si bien cometí un error, y por una circunstancia de la vida hoy estoy acá, yo ya vengo con una readaptación afuera porque estudié, me capacité, me recibí, y lo sigo haciendo desde el régimen que tenemos hoy. Yo nunca, ayer, de la impotencia que tuve, le pedí por favor la progresividad de un régimen que me pudieran otorgar, porque es muy difícil saber que, si bien estoy llevando y soy tutora educativa de un pabellón, que estoy dándole ánimo a todas mis compañeras todo el tiempo, que doy talleres o damos capacitaciones, todas las personas tienen progresividad menos yo. Entonces ayer yo le planteaba esto, ¿no? Y le digo, ¿por qué no me ayudas a tener, no puedo seguir toda una vida en un régimen cerrado, moderado, cerrado? Digo, ayúdame por lo menos a mover una ficha de la cual yo pueda tener un aliciente y decir, bueno, al menos tengo algo sabiendo que no me voy a ir nunca más. Porque como recién dijiste, son estas penas que son para irnos nunca más. Como nosotros, yo le dije ayer, nosotros que hemos logrado tanto, porque los 8 años que llevo de condena, Ramiro, te van a parecer muy locos, pero para mí fueron en lo personal sumamente positivos porque he logrado muchísimas cosas. Y que están vistas y que él puede ver mi legajo. Y tengo un psicólogo que tengo la suerte, que Dios me ilumina o quiero el universo, que por ahí me pide la libertad, porque dice que más tiempo ya en contexto de encierro a mí me sería, no sería bueno para mí, empezaría a tener problemas psicológicamente, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no pueden ver eso cuando las personas que hacemos realmente, como vos decís recién que dieron una estadística de las que más estudiamos, de las que más hacemos, de las que más nos capacitamos? ¿Te puedes mutear para que no haga... Perdón, Dale, Marce. ¿Por qué nadie nos puede ver, Ramiro? ¿Por qué tenemos que ser tan monstruos para la gente o para la justicia, sabiendo que nuestra condena ya de por vida nos están matando? Si igual de una forma u otra nos están matando. Te quiero contar algo también, que aunque yo sé, como se lo dije, le estoy pidiendo la muerte asistida, y yo sé que en mi país no existe. Pero yo insisto con esto porque somos 8 compañeros los que estamos peleando por esta misma condición, y yo ya no voy a ver mis hijos nunca más, Ramiro. Lo dejé que al más chiquito calzaba 32 y él calza 43. Es un ejemplo que doy, ¿no? Ya no voy a ser la mamá que ellos tuvieron y conocieron, ni ellos van a ser los hijitos que yo dejé. Entonces, si yo en este tiempo, en este lapso que tengo de 8 años, tenemos la conducta que vos recién diste a conocer en esta estadística, ¿por qué no nos da la posibilidad de poder, no sé, un arresto domiciliario? Yo sé que es como decir, ¿quién pone el gancho? ¿Me entendés? Yo llegué a la desesperación de decir, es muy loco lo que voy a decir delante de todos ustedes, pero yo me caracterizo por la desesperación. Me llamaron por pedir la muerte asistida a una mesa en la unidad 34, para ver si estaba, evaluarme psiquiátricamente, y me dijeron que estoy perfectamente bien, nada más que soy una mamá desesperada y con mucho dolor. Llevo 8 criminológicos que los voy pasando excelentes. Trabajo todos los días, me levanto, pero no puedo ver mis hijos, Ramiro. Y no es que solamente no los puedo ver físicamente, ellos tampoco me pueden ver por teléfono, porque si bien hoy ya tienen 14, 19 y 28, cada vez que estamos enfrente se quiebran, y pasan días que por ahí no comen, no quieren ir a la escuela, el otro no se quiere levantar, y yo también los arrastré con una prisión perpetua. Mi mamá no me puede ver. Yo acá adentro tuve un par de enfermedades en las cuales por ahí terminé con un ACV, un hiperinfarto, y me sigo levantando. No me preguntes por qué, pero todos los días me sigo levantando y sigo dándole a mí o al sistema, no sé a quién, dándole de todo para poder, si algún día alguien se digna, abrirnos la puerta a los que somos muchísimos, de los que estamos, como vos dijiste recién, 2.600 y pico prisiones perpetuas. Entonces, ¿quién nos puede ver a nosotros, que somos los monstruitos que hoy nos pueden... No nos vamos más, porque nos ven como monstruos. Nos recibimos, nos capacitamos, damos clases, y nadie nos ve. Entonces,
también tendremos que empezar a ver el foco del otro lado, ver el foco de las personas que a nosotros no nos dan una progresividad, que son las de adentro del servicio penitenciario también. Hay que empezar a buscar el otro foco, que cuando pedís los criminológicos o pedís un psicólogo no te lo dan, no te lo dan porque hay gente que no se quiere lastimar y se termina lastimando para que la lleven a un psicólogo. Y te lo están pidiendo días y días, como dijo Claudia recién, días enteros pidiendo un psicólogo porque lo necesitan. ¿Y qué te dicen? Que no hay psicólogos porque nadie quiere venir al servicio penitenciario. Entonces que nadie de nosotros no tenemos ayuda. Querés ir a un dentista, la persona se termina sacando un diente con una pinza de depilar. ¿Entendés? No hay medicación, hay un tema de medicación que hay personas que están realmente con problemas psicológicos que las piden y las necesitan, y ahora nos están probando tipo circo. Somos un experimento de este sistema. No te las dan porque no te las mandan. Yo hoy tenía asma porque acá se armó un lío con el PPQ, que demás, me agarra asma, le pido a la enfermera. Te doy un ejemplo, un PAS para el asma, me dice que no. Cuando me lleva a la sanidad, le pido a otra persona y me dice que está lleno de PAS. ¿Me explico lo que te digo? Entonces, nosotros seguimos siendo un experimento de un sistema perverso que todos los días te está mutilando. ¿A quién le hacemos? Tenemos que empezar a cambiar el foco? En vez de mirarnos a nosotros, empecemos a dar vuelta el foco y mirarlos a ellos. Que alguien también los analice, que alguien también los vea, que alguien también los siga. ¿Le hiciste el seguimiento a esta persona? Porque nuestro juez, yo ayer tuve la entrevista con mi juez, y mi abogado me dice, yo te dije por qué no te dieron el arresto, porque llamaron 24 veces al... Digo, vos no me lo dijiste, tengo todos los chats, se lo pegué y se los mandé a mi juez. O sea, no me mientas en la cara. Porque yo no soy una persona que miente, no tengo por qué andar mintiendo, que estoy luchando para ver si me puedo ir. ¿Y sabes qué pasa, Ramiro? Ya no me puedo ir, ayúdame a morirme. Y todos me van a decir, no, porque yo quiero ya morirme, ayúdenme. Porque de otra forma, no abrazando ni besando a nuestros hijos, haciéndonos pasar hambre, porque la comida es horrible, porque el rancho que te dan, comemos rancho, sí, comemos rancho, es un asco, te viene fría, sin cocinar, llena de lo que no tiene que venir, se roban la carne, porque también hay que, por eso empecemos a cambiar el foco, no miremos solamente a los PPLs, como ahora nos llaman, que queda más cool, ¿no? Empecemos a mirar a los de adentro, que también están ellos con nosotros adentro. ¿Quién los evalúa eso? ¿Quién los sigue? Por ejemplo, el otro problema son las drogas. Entonces, si a vos te dejan entrar y hay personas que se drogan y te están sacando una perfumina y están dejando entrar droga, ¿me explico? No, porque dejarlos tranquilos. Entonces, a mí no me parece que tenemos que empezar a cambiar el foco. Empezar a mirarlos a ellos también desde ese lado. ¿Y quiénes? Con los derechos humanos. Y bueno, hasta que los derechos humanos los vean, hasta que constante. Están pasando ahora el OP15 de Batán, que este tipo de jefe de sanidad quedó preso porque cambiaba la medicación por sexo o los violaba. Es terrorífico lo que está pasando. Y se están empezando a destapar otras, chicos. Entonces empecemos a ver casos que uno lo sabe. Uno lo sabe porque lo vive, porque lo ve. Entonces empecemos a hablar. Porque si nosotros no hablamos, por más que nos saquen de traslado, yo no tengo nada que perder. A mí me dicen, no tengo nada, pero ¿sabes qué? No tengo nada, pero sí tengo que perder. Porque si no me das una vida, déjame irme, dame una inyección letal, le pedí ayer. Ayúdame a morirme, por favor, te lo ruego. Yo no sé a quién más. Ayer le escribí al Papa, le escribí a Milei. Si tenés tantas ganas de matar gente, matame, amigo. Matame porque yo ya no tengo... ¿Qué expectativa tengo, como dijeron? No tenemos expectativa de vida. No tenemos resocialización o reinserción o inclusión, como lo dicen ahora. No tenemos nada. Entonces, ¿para qué luchamos? ¿Para qué hacemos las cosas bien? ¿Para nosotros? ¿Pero para qué? Si no me voy a ir nunca. Si nunca voy a ganar un artículo 100. Porque nada nos corresponde. Marce. Nada. Bueno, es muy conmovedor y yo sé que todos nos sentimos identificados con lo que vos compartís porque justamente ahora yo no lo tengo a mano, la sentencia de la Suprema Corte y no está en el buscador de Google para encontrarla,
pero la última sentencia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, acá en la provincia de Buenos Aires, en relación al fallo Álvarez, como acá se acostumbraba a ponerle número, que es algo que compartía Ramiro Gual, se acostumbraba desde el fallo Jiménez Ibáñez a ponerle 25, a ponerle un número cierto a la pena perpetua, se dejó de practicar eso y la Suprema Corte en esa razón dicta una sentencia porque los abogados le presentan la inconstitucionalidad de la pena perpetua del que estaba detenido, imputado en esa causa, y la Suprema Corte le dice, bueno, la pena perpetua es constitucional, no se puede transformar más en una pena numérica, se tiene que resolver por el acceso a la libertad condicional. Entonces, si la persona es reincidente, igualmente, como en el caso de Jiménez Ibáñez, si es reincidente se le va a evaluar igual para la condicional, pero va a tener que esperar cumplir 35 años. Los abogados igualmente han presentado la inconstitucionalidad por lo que comentaba Ramiro, porque era desproporcionada, inhumana y degradante, una pena con tan laxo de tiempo, ¿no? Pensando en esa inflicción de dolor en esos 35 años, y la Suprema Corte no es que le dice que no, sino que le dice, está bien el plan, pero es dogmático. O sea, no me comprueban acá por qué es desproporcionada. No está comprobado acá por qué es inhumana, por qué es degradante, por qué este lapso de tiempo, cómo impacta en la persona, qué es lo que la hace degradante. Y es mucho de lo que vos contás, digamos, darle sustancia a eso. Es un trabajo que se tiene que hacer en muchas dimensiones, no solamente en el ámbito jurídico, sino hablándolas como las hablas vos. Y bueno, participando en estas actividades y tratando de visibilizar y de socializar y de muchas otras formas. Así que no sé, le quiero dar lugar a Claudia que levantó la mano. Así que, Clau. Sí, volviendo al comienzo, un poco lo que yo traté de plantear, ¿no? Digamos, te cuento un poco, Ramiro, yo traté de analizar muy rápidamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, cuando declara la constitucionalidad de las penas de prisión perpetua. Como en la mayoría el argumento es, en la minoría el argumento es, acá lo importante es que haya posibilidades de resocialización. Y en la otra es una especie de análisis en abstracto, ¿no? Como si pudiera escindirse el análisis constitucional de este tipo de pena con las condiciones materiales en que se cumplen. Yo traté de pararme ahí, y es un poco, me parece, lo que Marcela plantea en cuanto a la descripción, ¿no? O lo que Matías dice en cuanto a, no estoy haciendo un cierre ni nada por el estilo, simplemente digo, la enorme dificultad que tenemos, yo me encuentro debatiendo con otra vez el caso Báez Sosa públicamente, entonces la enorme dificultad que tenemos para que se pueda entender, pero no solo en el ámbito de las Supremas Cortes, porque finalmente los jueces también actúan, o muchas veces, o la mayoría, en función de esto, ¿no? ¿Quién se atreve a hacer otra cosa? No solo los legisladores, los jueces y juezas también. De la misma manera que sabemos que ningún legislador o legisladora se va a parar ahora a plantear un código penal más razonable o menos brutal, jueces y juezas lo mismo en un punto. Entonces, ¿cómo me parece insistir, y aunque sea parece ahora ridículo o utópico en este contexto político en el que estamos, cómo tratar de introducir que no se discute la gravedad de los hechos por los que ustedes, los que están acá, están condenados a prisión perpetua, sino cómo ese castigo que se les impone, esos 50 años, implican un poco lo que Marcela decía, por lo menos mátenme, es lo que recuperamos de aquella famosa carta de los condenados a prisión perpetua en Italia, que yo publiqué en La Vida como Castigo, que le decía, esta muerte diaria, esta muerte a sorbos, dicen ellos, es peor que morirse de una sola vez. Bueno, ¿cómo poder discutir en otros ámbitos más amplios, ¿no? Y por eso estamos haciendo también este proyecto de investigación para poder contar qué significa cruel, inhumano, degradante, ¿no? Eso, ¿no? Insistir en esto, y no solo para la persona, sino para los familiares también. Perfecto. Ahí, María Laura levantó la mano. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer
y bueno, escuchaba muy atentamente y sobre todo a Marcela. Yo creo que, tal como decía Hernán, no estamos con un escenario preparado al día de hoy para dar la batalla legislativa, que es justamente la que habría que dar, pero creo que es necesario y urge sensibilizar, por eso me copa y me interesa muchísimo lo que hace Claudia a través de sus libros, llegar a los sectores, porque creo que siempre nos estamos juntando entre convencidos y convencidas, que está bien, ¿no? Y bueno, o sea, lo jurídico nos encontramos medio lo mismo y le vamos sumando un porotito, pero que después por interpretación, pero que después el otro dice que no, pero, ¿no? Entonces, me parece que esto que hace Claudia a través de sus libros, que son tan sensibilizadores, me he encontrado con gente yo soy trabajadora del sistema penal juvenil, con todo lo que eso implica. Le escuchaba a Marcela que decía soy tutora educativa y nos pasó con un pibe que estaba en un abierto y estaba en el sistema penal juvenil hacía 8 años y bueno, y mi reflexión cuando lo sacamos en la audiencia de libertad condicional, que nadie quería garantizársela y armarla, fue como, bueno, entonces paguémosle un sueldo, ¿no? Porque era como el pibe ya era un trabajador más dentro de un centro abierto. Y era muy cómico, ¿no? Esto, nadie estaba trabajando por su libertad con un pibe que estaba totalmente en condiciones. Creo que hay que retroceder un escalón y como siempre, bueno, la tengo a Claudia en las redes y a muchos de ustedes en las redes y bueno, somos criticados, hostigados, amenazados, puteados por nuestra ideología, pero creo que nos hace falta una instancia en la que podamos realmente discutir o realmente plantear, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo hago mucho territorio, y entonces digo, bueno, pero vos, loco, querés salir de tu country con tu auto blindado y que nadie se te cruce y te lo raye. Bueno, a vos también te conviene lo que hay que hacer, ¿no? Porque cada vez vamos retrocediendo más, cada vez el capitalismo va copando todo y de repente también las personas que tienen a sus familiares en cana también quieren que maten al que les arrebató el celular en la parada de colectivo. Entonces digo, es un fenómeno que se apoya en el tratamiento de cómo penetran los medios de comunicación en las mentes de la sociedad común y corriente, que quizás son abuelas que tienen a su nieto en cana, a su nieta en cana y la van a visitar y quieren que salga a la calle, ¿no? O sea, creo que ese es el punto en el que tenemos que entrar, más allá de lo jurídico, que es muy importante y que, bueno, hay acá profesionales totalmente expertos en la materia. Analizar cómo los medios de comunicación nos van diciendo todas inexactitudes, ¿no? Cuando uno escucha lo que dicen es peligroso, porque lo que plantean es incorrecto, no se puede hacer, entonces cualquiera opina de cualquier cosa y entonces cuando quieren son periodistas, cuando quieren dieron una opinión personal. Todo esto construye lo que tenemos hoy. Entonces, también me parece muy importante plantear esto. La esclavitud en algún momento fue lícita. Quiere decir que si a mí en 2005 me condenaron a una pena de 50 años, seguramente en 20 nos caguemos de risa y digamos, mirá qué horror. Entonces digo, ahí me parece que está la clave para poder sensibilizar y estratégicamente tratar algunos puntos. Digo, porque cuando hablamos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, nunca se habla que la parte tratamental no está cumplida nunca. Cuando uno habla del área de la salud, o sea, ¿qué es salud? ¿Salud es que me esté muriendo y me saquen? No, salud es, o sea, el bienestar físico, psíquico y emocional. Bueno, eso no se puede cumplir. Pasan 20 años y las personas no salen a un control médico de rutina, como debería ser. Entonces, entendiendo que eso no se puede cumplir, porque digo, también hay que empezar a sacarse las caretas. Tenemos un montón de personas en funciones que son agradables, son personas comprometidas, pero que bueno, es ahí donde todos nos tenemos que jugar un tirito. De decir, che, esto no se puede hacer. Tenemos acá, no sé si sigue acá Maca, es una compañera que nosotras acompañamos muy cercanamente, una compañera que está cumpliendo el resto, que ahora en junio recupera su libertad de una causa que con una defensa eficiente hubiera llegado a una absolución, y la verdad que le negaban absolutamente todo hasta que su criatura se le murió en el vientre a término, o sea, en unidad 33 de Los Hornos. Bueno, ahí se pudo todo. Cuando se encuentran con un fierro caliente, resulta que se puede todo. Es gravísimo porque seguimos hablando, dando charlas, jornadas. Agustina está ahí, Maca, porque bueno, se llama Macarena Agustina.
es una compañera que está en totales condiciones para salir, no le permitieron en toda su condena llevar a sus hijos al colegio, tuvo que pagarles a vecinas para que le llevaran sus pibes al colegio, ha atravesado situaciones de salud recontra complejas y no le han autorizado o la han perseguido por salir. Ahora, ese mismo tribunal que hoy a ella, porque nadie tiene, digamos, la organicidad de ir y presentarse y monitorear y demás, que no le permite esa salida, que a la psicóloga tratante para asustarla y que retroceda con unos informes recontra comprometidos que presentó, citando el Pacto de San José de Costa Rica y un montón de cuestiones más que no hace nadie, la citaron a una audiencia para que ella explicara. Un tribunal que se atreva a eso realmente es denunciable. Ahora, ¿quién denuncia? ¿No? ¿Quién denuncia? Porque la verdad es que ahí estamos teniendo un problema, porque muchas veces pasan cosas gravísimas, pero que las denuncio yo sola, y sí, soy la misma trastornada de siempre, pero esta piba no se le ha cumplido absolutamente nada. Ahora, ese mismo tribunal, cuando le fuimos a pedir que absuelvan a Yanina Farías, una piba que fue encarcelada por mala madre, se cagaron de miedo y el fiscal retiró la acusación. Entonces digo, ahí está la clave. Cuando ellos se ven acorralados, ellos actúan. Y hay un pacto de silencio y complicidad entre el Ejecutivo y el Judicial. Vos vas al Judicial y te haces el servicio. Vos vas al servicio y te haces el Judicial. Bueno, ¿quién es garante de las personas? ¿Quién es garante de las personas que están adentro de una cárcel? Es una pregunta que me la hago y digo, ¿quién es garante de lo que Marcela plantea? Termina siendo el servicio penitenciario bonaerense. Pero tampoco, porque de vos, o sea, vos te tutela tu juez. Entonces, si tu juez, vos tenés que tener, no hay comparendo, no hay una cosa, no hay absolutamente nada. Entonces, bajando un escalón en lo que es, digamos, académico, que no es mi área, digo, ¿qué es lo que pasa? Que estamos permitiendo que no se pueda cumplimentar absolutamente nada de lo tratamental, que es como lo que funda todas estas condenas de 5, de 20, de 50, de 100 si quieren, porque ni siquiera estoy cuestionando a las basuras que piden que los maten o que se mueran. Me extraña muchísimo, no me extraña, pero Burlando quiere, matemos a todos menos a los tránsfugas que defiendo yo. Entonces ahí nos encontramos con una contradicción porque estos abogaduchos que se han hecho mediáticos después aparecen con cuestiones un poco contradictorias entre sí. Bueno, agradecer porque poder escucharnos y poder enterarnos de las situaciones que están atravesando algunos compañeros y compañeras con los cuales no nos dan los tiempos a las personas laburantes para estar tan en contacto. Y sí empezar a pensar algunas estrategias, digo, ya sabemos que, de más está decir además que el escenario del delito ha cambiado. Hoy por hoy, mediante la extorsión del juicio abreviado, tenemos todos pibes y pibas que entran, firman 5 y listo. Y a los 2 y 8 se van a la casa. Fin. O sea, ese es el escenario. Entonces, ¿cómo pensamos que vamos a descomprimir los fallos correspondientes a la superpoblación en las cárceles con este escenario? Que no tenemos, o sea, el Ejecutivo detiene, el Judicial te dice, fírmame acá y te vas a una cárcel, ¿y cómo descomprimimos? Quizás hay que empezar al revés, ¿no? Entonces ahí quizás se me ocurre, seguramente ya ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, capaz un documento planteando este cambio de escenario, estas situaciones que tenemos como muy puntuadas. A mí me llena de ira y me parte el alma escuchar compañeras como Marcela, porque ¿quién está en el proceso de cada persona, no? O sea, una mujer condenada a prisión perpetua, ya bastante abandonadas están las compañeras que están en cana como para que haya una mujer que encima tenga una pena de tiempo prolongado y no haya un tratamiento especializado e individualizado. Entonces, son los jueces los que tienen que pedir explicaciones, no la persona de estar pidiendo por favor y las organizaciones pidiendo por favor y los familiares dejando sus días de laburo o haciendo magia con lo poco que tienen para ir a presentarse y pedir por favor, ¿no? Así que bueno, no la quiero hacer extensa, pero agradecer este espacio y bueno, paso la palabra. Es un poco lo que explicó, ahí te doy la palabra Andrés, ¿no? Hernán. Hoy desarrolló también, ¿no? De manera progresiva cuáles fueron los cambios legislativos desde la criminología, digamos, ¿no? Y
Y el contexto en el que nos encontramos hoy es lo que es producto de la criminología mediática, ¿no? El poder de los medios, ¿no? De instalar la agenda de política criminal, de decir quién es el enemigo público, ¿no? Que todos los presos son viles asesinos, homicidas, violadores, y bueno, de generar ese sentido en la opinión pública y que eso habilite a jueces que se sienten impunes para lamentablemente no cumplir con la ley, para condenar a jueces que sí cumplen con la ley, porque tenemos varios casos. El país es grande, el sistema es federal, la provincia de Buenos Aires no es igual que en el sistema federal penitenciario, hay otras realidades, inclusive en el federal hay unas normas de tratamiento específico para penas prolongadas, no sé si se estarán ejecutando, pero en el 2023 se sacó el reglamento y, digamos, son diferentes. En razón del fallo de Berbisky, la Suprema Corte intimó a todos los jueces a que cumplan con las distintas resoluciones para descomprimir las cárceles. Los jueces no han acatado a eso. Sabemos que son pasibles de juicio político. Cualquier juez que da una libertad en tiempo y forma es pasible de juicio político en la provincia de Buenos Aires. Es una realidad muy compleja, pero llevándolo a lo de las penas perpetuas, yo quería decir unas cosas y le doy la palabra a Andrés, porque, por ejemplo, para decir el 70% ya por el contexto en provincia, el 70% de las personas privadas de la libertad se muere por enfermedades curables no asistidas. Y desde hace un tiempo que tenemos la sanidad fuera del penal, se nos mueren compañeros por ataque de asma, por ataque cardíaco, directamente enfrente de nuestros ojos sin ningún tipo de asistencia médica. Eso ya abre la total crueldad en la que se vive en el contexto y de la total impunidad y de que los jueces, que son los responsables de que las cárceles no sean para castigo y seguridad, sí seguras para los reos, ya no cumplen con su responsabilidad. Pero lo que quería decir específicamente es que las salas de casación, sé que federal también, pero no tengo tanto conocimiento, pero en la sala de casación número 1, en la sala de casación número 3 de la provincia de Buenos Aires se declara inconstitucional la veda para el acceso a la libertad transitoria y los demás institutos de libertad anticipada. Claramente no tenemos una condicional todavía de perpetuas que tienen 50 años, porque no han cumplido el tiempo, pero sí tenemos personas con perpetuas, con cómputos de 50 o 40 años que están en régimen abierto y con salidas transitorias otorgadas, porque se declaró inconstitucional el artículo 100 de la ley 12.256, al igual que el 56 bis, por la duda. El tema es que existen también personas que sí tienen progresividad en la provincia de Buenos Aires porque se militó y se trabajó sobre ese tema y la mayoría de las personas que tienen conducta, como lo describía Hernán, están incorporadas en un régimen semiabierto amplio. Hay unidades más duras, ya lo sabemos, como Sierra Chica, otras unidades mucho más severas, con otra ideología, que frenan este tipo de progresividad, pero nosotros tenemos ya los contactos y hacemos los cursos y muchos han sido incorporados. Pablo estaba por acá. Han sido incorporados porque hay una política criminal en ese sentido acá en la provincia de Buenos Aires en la que se toma la dinámica en la que se desenvolvió la persona y no la expectativa de pena. Esto lo comparto por los compañeros que están acá hoy presentes, va a quedar grabado igual, para que se sepa, igual estamos en contacto. Y otra de las cosas que creo ya me la estoy olvidando, es bueno, nada, que existe la posibilidad de que existe una progresividad, que hay que trabajarlo por partes, pero que bueno, es una lucha que no hay que dejar de lucharla, ¿verdad? Pero hay una esperanza y se vislumbra algo positivo en esta idea de continuar por este lugar, porque tenemos compañeros con cómputo de 50 años en libertad ya. O sea, ya hay personas con perpetua que tenían cómputo de 50 que el juez de ejecución le dio la libertad por una interpretación del Código Procesal Penal Federal, que también estuvo relacionado y Ramiro lo tendrá muy claro. O sea, hay una relación de interpretación entre el Código Procesal Penal Federal y una aplicación de estándares internacionales. Todavía no lo tengo al fallo porque no me lo pasó, pero el compañero se fue con 21 años, con la libertad condicional, teniendo una perpetua actual. O sea, fue una jugada del juez, no hubo una apelación del fiscal, hubo un acuerdo, pero existe la posibilidad. Así que bueno, Andrés, te quiero compartir te doy la palabra a vos para que hables. Me habías levantado la mano. Bueno, creo que me gustaría que Ramiro le dé una devolución a Marcela con respecto ¿no? del padecimiento que está sufriendo, por un lado.
Y creo que tenemos que seguir trabajando, crear distintos tipos de actividades donde podamos desplegar todo lo que estamos manifestando en este momento, ¿no? Porque sabemos que el sistema es cruel, las penas no se condicen con el sufrimiento humano. Eso, o sea, el Código Penal me parece que no fue el objetivo, el sufrimiento humano desmedido en este tipo de penas, ¿no? Porque las personas que están sufriendo un encierro y ya se vuelven inhumanos y degradantes, crueles, ¿verdad? Porque son las personas que están con penas extensas, pasan mucho tiempo en este encierro y la vida lo castiga mucho. Puedo ver cuerpos de los compañeros donde puedo ver las marcas de que la prisión le dejó en el encierro. ¿Y qué tipo de compensación esperamos que el Estado nos dé de eso? ¿No? Porque yo conozco chicos que caminan defectuosamente, chicos que han fallecido, personas que se lleva a este sistema perverso. Es lo que tengo que decir y me gustaría alentar para que sigamos trabajando en este sentido, para tratar de cambiar un poco la legislación o ver la forma de redactar un documento donde las personas que sufren este tipo de pena, ¿no? Que tengan una consideración y un avance. Porque en realidad, en este lugar donde estoy, hicimos talleres de prisiones perpetuas, conocí a muchas personas. Yo no tengo prisión perpetua, pero conozco el sufrimiento de todas esas personas. Las padezco, con ellos los ayudo, estoy alentándolo, apoyándolo en todo momento. Pero el sistema se lo lleva. Y me parece que tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Tratar de buscar una solución a todo este collo que no le encontramos una salida positiva. Entonces sé que es un tiempo político difícil, lo entiendo, pero nuestra lucha me parece que está encaminada en un norte que tiene algo positivo, y es que estamos juntos. Estamos, compañeros. Rami. Sí, dos cosas nada más. La primera, me quedé pensando un poco en eso que contaban recién de los tribunales superiores en provincia de Buenos Aires proponiendo que a partir de Álvarez quedó claro que no podemos dar un número y tal cosa. Yo ahí quisiera decir, perdón, me voy a poner medio jurídico, no era la idea, pero además me llama la atención que como que el jurídico sea yo, pues no es como mi estilo, pero bueno. Yo ahí diría dos cosas. Primero, que para mí después de Álvarez nada queda claro. Si algo no hace Álvarez es dejar nada claro, es un fallo muy malo, entonces seguro que no queda nada claro. Ahora, una de las pocas cosas que a mí me queda claro, que es que cuando Álvarez dice no pueden transformar en un número, cuando la Corte dice no pueden transformar un número en Álvarez, hay algo que no hay que dejar de tener en cuenta, que es que por como queda armado el fallo post-corte, en Álvarez puntualmente, Álvarez podía ir a pedir la condicional. Entonces, uno podría decir, aprovechándose de lo poco claro que es el fallo, bueno, la Corte dice que no se le puede dar un número porque Álvarez tenía la condicional. Si Álvarez no hubiera tenido la condicional, ahí vemos cómo se resuelve. ¿Sí? Entonces, yo diría, el precedente Álvarez no sirve para resolver casos de pibes que están condenados a perpetua y son reincidentes. O casos de pibes que están condenados a perpetua y post 2004 o 2017 por el delito que cometieron no les corresponde 56 bis y sus mellizos. Sí. Pero en ese punto que vos comentás, justamente cuando Casar elabora, digamos, viste que el fiscal, o sea, el procurador general, él elabora, digamos, el escrito para presentar, él dice que está de acuerdo con la pena que no supere 30 años. Primero eso es llamativo, él dice que no supere 30 años para el fiscal general de la Nación, ¿no? Y lo otro es que él habla de que se podría resolver como en Jiménez Ibáñez, siendo que sí sería el problema la reincidencia o
que en Álvarez era la cláusula, bueno, perdón, por ahí, el caso Álvarez, ¿no? Pero en Álvarez el problema era la cláusula, por accesoria de tiempo indeterminado, que no La permitía reclusión que se le resuelva. tiene un montón de problemas. Digo, también ahí lo que vos decís de la mirada más optimista del fiscal, eso es el fiscal de Luca en Cámara Federal de Casación Penal, y Casal en casación dice, bueno, a mí no me importa que recurrió el fiscal de abajo, yo todo lo que vea mal lo voy a recurrir también ahora acá, aunque no lo hayamos recurrido en las instancias anteriores, y entonces el número, no quiero que haya un número, no quiero que ese número sea 30, quiero la reclusión y pide todo nuevamente, cuando los fiscales anteriores habían consentido un par de esas decisiones. Pero digo, insisto con esto, para mí, si yo estuviera trabajando en el caso de una persona condenada a perpetua y con alguna imposibilidad de acceder a la condicional, o porque es un delito de los prohibidos post-2004, o porque es un reincidente, yo me siento con bastante convencimiento de poder decirles que no me pueden aplicar a Álvarez. Porque Álvarez es para una persona que no era reincidente y era ley vieja. Y donde la Corte dice, y la reclusión ya no la puedo, me encantaría volver a poner la reclusión, dice la Corte, pero ya no puedo porque esto no vino recurrido desde abajo, así que la reclusión se perdió en el camino y yo ya no puedo hacer nada. Me parece a mí que dice la Corte de una manera muy poco didáctica. Entonces, digo, eso primero. ¿Por qué lo digo? Para ser menos pesimistas con la idea de la Corte dijo que no se puede dar más número. Bueno, la Corte dijo que a una persona que podía agotar por la libertad condicional, que agote por la libertad condicional en vez de darle un número. ¿Sí? La Corte, para mí, en Álvarez lo que está diciendo, entre otras cosas, es a Álvarez no le podían dar un número porque Álvarez tenía condicional. El dar un número fue un conejo que encontramos para sacar de la garela a los judiciales para el tipo que no tiene condicional y si no se muere en la cárcel. Entonces, si yo me voy a morir en la cárcel, no me pueden decir que no me pueden dar un número porque la Corte en Álvarez dijo que no. Porque la Corte dijo en Álvarez que no a una persona que podía pedir la condicional y yo no la puedo pedir. No digo que esto sea lo que están resolviendo los tribunales, digo que ahí hay algo. Ah, está perfecto. Sí, sí, es como que tenemos un punto a favor ahí para poder tener una lucecita entre tanta oscuridad, ¿no? Y el segundo punto a favor que yo diría tiene que ver con algo que traía Matías, que es la Argentina es un país enorme. Digo, pensar el poder judicial en mayúscula es complicado. De hecho, Matías acaba de traer un caso donde, después veremos la letra fina, pero donde juez y fiscal arreglan un número y parte del arreglo, te juega un asado, nos lo comemos en Varela cuando quieras, parte del arreglo es y quédate tranqui que no te lo recurro. Les doy otro ejemplo de este estilo. En el Código actual de Chubut, no soy procesalista, mucho menos chubutense, pero en el Código Procesal de Chubut hay una causal de revisión de revisión de sentencias cuando la jurisprudencia constante de los tribunales superiores es distinto a cómo me resolvieron a mí. ¿Se entiende? Quiero decir, si X instituto se viene resolviendo, a mí me aplican 25 años por X razón de cómo piensan consideraron consumado mi robo porque la jurisprudencia decía que el robo se consumaba así, así, así. Y era medio la jurisprudencia constante y en eso me ponen 15 años. Firme, ¿sí? Recurrí, firme. 5 años después la jurisprudencia empieza a discutir que eso no es que ante esas condiciones eso no es un robo consumado, eso es un robo tentado. Entonces yo puedo meter un recurso de revisión. Che, muchachos, están diciendo que esto es tentado. Díctenme sentencia no, porque a mí me tienen que bajar 7 años. Me partieron al medio y a mí... ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que algunos tribunales... Como fuera, perdón, Ramiro, como si fuera una aplicación de ley penal más benigna, digamos. Sería de jurisprudencia penal más benigna. Exacto. Algo parecido a eso. Porque bueno, digo, con una idea como en un ideal de justicia no puede ser que haya personas condenadas a 30, a 25 o a 12 porque fue cambiando la manera de pensar esos problemas y todos están en el mismo pabellón. Ahí hay como que darle un sentido a eso. ¿Qué ocurre? Que empezaron a darle transitorias a personas que tenían el 56 bis declarando la inconstitucionalidad. Y
Y entonces personas que están condenadas a perpetua del 2005, del 2006, del 2007 levantaron la mano y dijeron, che, muchacho, revisión. Y ahí se abre un mundo. ¿Por qué se abre un mundo? Bueno, porque es Chubut también. Digo, esto que decía Matías a mí me parece que es central, ¿no? Como tratar de sacarnos de encima la idea de pensar al mundo desde la provincia de Buenos Aires. El mundo es mucho más amplio. Lo que compartiste vos, Rami, también es interesante sobre el tema de los regímenes, que son distintos, y la aplicación de la ley más benigna y el principio de legalidad, digamos, la ley vigente al momento de la comisión del hecho, porque acá en provincia hay muchas personas condenadas a penas perpetuas que no tienen conciencia y los jueces obviamente le dicen no te corresponde, pero la defensa no presenta el recurso. Y hoy estamos trabajando y estamos logrando que jueces como Raciti o jueces que no son pro, digamos, están empezando a considerar que, bueno, si no es 87 y el delito es antes del 2017, entonces se puede adherir a la ley más benigna, se aplica la 24660 y están concediendo libertades transitorias para personas que tienen penas o cómputos de 40, 50 o posibilidad de condicionar a los 35 años, que en realidad no lo tiene, ya lo sabemos, ¿no? Si se aplica la ley posterior al 2017. Pero hay un margen de posibilidades en que existe un sí actual, digamos, para un universo de esas personas de los 2.600 que están contabilizados. Una cosa, no quiero, perdón, no quiero poner la parte pesimista, pero lo que pasa es que también es cierto la dispersión, podemos estar horas hablando de casos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy abogada de uno de los chicos del caso Bloomberg, y en el caso de él es al revés, es como si le estuvieran aplicando, de hecho, la reforma que no lo incluye, o sea, digo, por el caso, porque es más, ya deberían estar en libertad todos, porque ese caso tiene la particularidad de que hay condenados a prisión perpetua que acaban de cumplir 20 años y son primarios, es decir, deberían estar en libertad, no son reincidentes, deberían estar en libertad, y no con libertad condicional, y no lo están, y no se las van a dar, estoy segura. El que yo defiendo era menor de edad, tiene una condena de 21 años, hasta los días, tampoco se la dan, lleva 20, con una condena de 21. Lo que digo es que en algunos casos es como si se estuviera aplicando retroactivamente la ley penal más maligna, ¿no? Digamos, de modo absolutamente ilegal, ¿no? Yo digo, me interesa mucho el caso que vos decís, Matías, porque evidentemente no debe ser un caso muy mediático, o se ha logrado que no, o ya se olvidaron, o no tiene el peso que tiene el caso Bloomberg, ¿no? Sí, tal cual. Sí, seguramente. Pero también lo que decías vos, Ramiro, ahí lo pegué yo, el 467 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires nos permite solicitar la revisión también cuando la sentencia del Tribunal de Casación o cuando la sentencia de un superior, digamos, tiene otra forma de interpretación que no sea tan gravosa como la que se nos aplicó. Entonces, en la provincia de Buenos Aires también tenemos esa posibilidad que bueno, creo que es más amplia, no dice como en el Código Procesal Penal Federal, creo que no está en vigencia todavía, porque esa fue una cuestión también en el caso Álvarez. Álvarez podía pedir una revisión por medio de ese Código Procesal Penal Federal, no recuerdo bien, que el 366 creo que era, que dice específicamente cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dicte una sentencia, creo que para el caso, él puede pedir una revisión. Pero bueno, existen situaciones para trabajar y bueno, hay casos particulares, obviamente todos los casos son particulares, pero existen posibilidades, hay que buscarle la vuelta. Ya estamos concluyendo. Sí, yo solo para dialogar con lo de Marcela y con lo de Andrés, en algún punto a mí me parece que cuando uno piensa lo del número, hasta ahora, si el número es 20, 37 y medio o 50, se pensó en abstracto mirando el Código Penal. Bueno, ¿qué me permite el Código? Bueno, si yo agarro el delito de sedición más el agravante, etc. Digo, uno podría pensar que ese 20, 37 y medio o 50 también puede ser discutido a partir de cómo viví la cárcel durante estos 20 años. ¿No? Entonces ahí me parece que algo de esta idea que está bastante vigente y dando vueltas de la idea de cómo compensa el Estado en las condiciones de encierro, me parece que uno podría tratar de discutir que ese número tiene que ser tanto y no tanto, porque
poner ahí la biografía, ¿no? Poner, bueno, y yo durante estos 20 años hice todo esto, pero además padecí todo esto, y me parece que ahí uno puede ponerle esa condición material a la decisión del número y que no sea exclusivamente una decisión de construcción arquitectónica, de mirar un par de leyes y sacar como cálculos abstractos, digamos, como ponerle más materialidad y menos abstracción, eso. Y ahí me parece que hay algo para hacer. En ese sentido, justamente, por ahí esto es lo último que digo yo, pero en ese sentido tuvimos una reunión en base a una diplomatura en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en las que participaron jueces, por ejemplo, como el doctor Conti, que es de un tribunal oral en lo criminal, que justamente la fiscal que él tiene, dicho sea de paso, acuerda con él en no apelar porque entiende la fiscal que toca justo en turno cuando él resuelve que es inconstitucional privarle de la libertad condicional al que está por tener estupefaciente con fines de comercialización en razón de la reforma del año 2017. Una de las cosas. Pero está el juez de ejecución también, Juan Ignacio Sorrentino, en el que surgió la idea de pensar en cómo aplicar la compensación en este tipo de penas que claramente son inhumanas, son degradantes. Así que bueno, es un tema. Muchísimas gracias. Hernán, no sé si querés decir algo para el cierre. No, simplemente felicitarlo a la voz y a todos. La verdad que es excelente estas instancias de intercambio. Uno aprende mucho, se interpela, nos interpelamos todos y creo que las reflexiones colectivas siempre rinden mejores resultados que las individuales. Así que apostemos a seguir más con estos encuentros. Muchísimas gracias. Bueno, sin palabras, yo muchas gracias Ramiro, Claudia, María Laura, Carlos, todos los que participaron y los que hacen posible esto. Y bueno, esto se va a subir a YouTube, se va a inaugurar con el canal de Penas Perpetuas y Derechos Humanos, que está dentro del proyecto de investigación en el que vamos con Claudia y con muchos actores que también están ahí involucrados. Trabajando. Actrices, perdón. Sí, porque la verdad hay una desigualdad, soy yo solo ahí como actor. No hay gracias paridad. a todos, muchas gracias a todos, es un placer. Gracias Ramiro, Hernán, Matías por generar todas estas actividades, de verdad un honor que haber participado y de verdad siempre se aprende un montón. Así que nada, gracias. Y a los compañeros que están ahí atrás de las rejas, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por todo, gracias acá a la Unidad 1 de Olmos, saluda, muchas gracias por todo, Ramiro, Claudia, ¿qué más decirles? Gracias por estar siempre ahí y dar esta esperanza de que se puede luchar.